En este caso, alternativas de financiación. Aquí me decía Enrique, hablándolo con él de qué tema dar, que efectivamente se habla mucho de rondas y me parece muy bien, pero las rondas son el dinero más caro y desde luego no el único. Entonces, aquí yo creo también hay mucha, o sea, esa frase igual la sabe, o sea, igual no la tiene presente mucha gente, pero igual la sabe mucha gente. Pero una vez sabida, una cosa es, vale, el inventario completo, que aquí hay más cosas de las que parecen, y luego también el cuándo usar cuál. Porque también algunos por defecto o sea, y otros por exceso no saben cuándo usar cuál. Por ejemplo, hay gente que nos viene a nosotros y nos dice, oye, he oído en financiación pública que la Unión Europea da 2,5 millones a empresas emergentes. Yo tengo una idea, ¿cómo me los dan? Digo, a ver, espérate que esto es más complicado. O nos dicen, oye, el banco me ofrece financiarme mi startup 500.000. Y decimos, ¿has mirado la letra pequeña? Y vale, avalando personalmente. Entonces, hay que saber, efectivamente un poco, hay que saber lo suficiente, o por lo menos hay que tener un inventario claro en la cabeza y realista. Y luego hay nuestras sugerencias, y para eso estamos, en contar con un experto que te diga que sí, que no y que te ayude. Pero bueno, entonces el objetivo es hacer un poco este inventario, explicar cómo funciona y nuestro consejo en cada una de ellas. Así que nada, como siempre, en los webinars anteriores yo creo que ha funcionado bien. O escribir preguntas por el chat, o siendo 22 directamente quitaos el mute del micrófono y preguntáis lo que sea. Si descarrilamos y empezamos a hablar más de un tema, y es porque os interesa más ese tema que lo que tenía previsto, mejor. O sea, el objetivo es que el webinar sea para vosotros y, y que aprendáis vosotros. O sea, que yo encantado de que descarrilemos o lo que sea. Y, y nada, pues a ello. Ah, también la opción de levantar la mano del Zoom es bastante útil para estas cosas. Así que lo que prefiráis. Vale, entonces, ¿por qué una lección y por qué un webinar en alternativas de financiación? Estas tres noticias, yo creo que las tres los recorté en mayo del 22, ya hace 2 años y medio. Pero en cualquier gráfico que veáis de inversión en startups, se ve muy fácil que ahí volvió la normalidad. Can your startup survive the economic downturn? Startups in crisis, time to readjust priorities. Y sobre todo esto, Y Combinator mandó este email bastante asesino que decía planifica para lo peor. Y estos son algunos, o sea, parte de ese email. Nadie puede predecir cómo de mal va a ir la economía. El movimiento más seguro es o sea, planear para lo peor. Si esta situación dura, es el fin del mundo, básicamente. Tu meta debe ser estar default alive, que quiere decir que sin futuras rondas sobrevivirías. Si eso no lo vas a poder lograr, entonces ve pidiendo dinero ya y acéptalo incluso con los mismos términos que la última ronda. Aunque seas muy bueno en fundraising, cuenta con que en los siguientes 24 meses no vas a levantar pasta. Eh, Eso, la bolsa afecta mucho a cómo se comportan los LPs, etcétera. Vale, o sea, este es el optimismo que resumaba en mayo del 22. Entonces, aquí, eso, por qué abro con estas noticias y estos recortes? Pues por dos temas. O sea, primero porque efectivamente, es decir, joder, si está así el panorama, o si puede estar así el panorama, que no me quiero enrollar ahora con ciclos, pero bueno, yo creo que en España no era tan fuerte y bueno, es más en las valoraciones, pero bueno, no me quiero meter ahora con eso, pero si este panorama es como para decir, joder, pues aparte de los fondos, voy a ver cualquier otro sitio donde sacar cash. Y luego, en mi opinión, hay mucha parte de ese mensaje que, aunque suene pesimista, aplica en cualquier momento. Por eso pongo aquí, cuando sea que leas esto, como si este webinar lo damos en 20 años, ya han pasado 22 de aquel post, tú apunta al caso optimista y pon objetivos en función del caso optimista, toma decisiones basadas en el caso base y financia la empresa para el peor de los casos. O sea, eso sí que este es un mantra del CFO. Pon objetivos en función del caso optimista, toma decisiones en función del caso base, financia la empresa para el caso pesimista. Entonces, en parte, ¿esto qué quiere decir? Pues maximizar la financiación alternativa, en que no sean rondas. Entonces, pues lo que os decía antes, las rondas, fenomenal, y es siempre de lo que todo el mundo habla y lo que sale en el periódico y tal, pero hay muchísimas maneras de financiar una startup y todas ellas más baratas. Em,
la financiación depende de la fase, el destino, el objetivo, y aquí hay mucha creatividad y mucho tal. También aquí hay una manera muy básica, pero igual no tan intuitiva, de pensar lo caro que es el equity, ¿vale? O sea, porque hay financiaciones más baratas y más caras. Todo el mundo entiende que una subvención, que es te doy dinero y ni siquiera te lo devuelvo, o sea, lo tienes que devolver, pues es la opción más barata y mejor de la historia. O sea, el 0% no lo tienes que devolver, fantástico. Un préstamo al 0% lo siguiente. Un préstamo al 1% es más barato que un préstamo al 5%. Hasta aquí todos los entendemos. Pero ahí ya se empieza a complicar un poco y luego está el equity, que es dar un cacho de la empresa. ¿Y eso cuánto cuesta? Porque a priori dirías, no lo tengo que devolver, es gratis. Una mierda es gratis. Igual que un préstamo dices que tiene un 1% de interés, si hoy te dan 100 porque dentro de un año tienes que pagar 101, la manera de ver el coste del equity tiene que ser parecida. Hoy me dan 100, imaginaos, por un 10% de la empresa. Si yo tuviera que recomprar ese 10% de la empresa en un año, no valdría 100, valdría 300. Muchos emprendedores nos dicen, hoy mi startup vale 5 millones, en un año quiero hacer una ronda que valga 12, pre-money. Entonces, eso, si lo tuvieras que recomprar, ¿cuánto múltiplo sería respecto al original? Entonces, si te crees tu proyecto de startup, y estoy hablando más de startups que aquí que de pymes y tal, si te crees tu proyecto de startup que puedes subir así, que lo hablábamos en el primer webinar, con mucha incertidumbre, pero mucho mercado para crecer, etcétera, si te lo crees de verdad, el equity es infinitamente caro. O sea, absolutamente, mucho más que cualquier otra alternativa. No sé si eso está claro, pero me parece un punto importante. Entonces, el equity, pues, creo que es bastante inevitable porque nadie el día uno te va a dar dinero sin decir un, ojo, si lo pierdo, pero si lo gano, comparto beneficios contigo, que es lo que quiere decir el equity. Pero cuanto más complementes el equity con cosas que no tienen ese impacto, mucho mejor para ti. Aparte, no es solo tu retorno económico, es que si ya, por ejemplo, te vas diluyendo de más, igual la siguiente ronda es que ya no la levantas, porque te has diluido de más. En cambio, si has ido financiándote lo que podías con financiación alternativa, pues fenomenal. Entonces, vamos a ir por las tradicionales. Siempre, la verdad es que siempre que pongo aquí tradicional y luego veo Venture Debt, pienso que aquí me he pasado. Pero bueno, lo que me refiero a esto es tradicionales y luego Revenue-Based Funding, que son nuevos players bastante innovadores y que aquí hay un poco de todo y que me gusta un montón, más startuperos. Y bueno, esto me parece que al final lo quité, pero bueno, unos básicos de financiación privada. Yo creo que al final lo quité por tiempo porque me da un poco de miedo. Entonces, alternativas más tradicionales. Primero está la pública, que es la burocrática. Entonces aquí, primero me pongo pesimista y luego me pongo optimista. Bueno, primero la describo. Las cantidades pueden ser o unos pocos miles de euros o pocos millones de euros. No es lo mismo. Hay de todo, como ves. Luego, rellenar, o sea, cumplir, perdón, o entender los requisitos para recibir una ayuda en concreto ya es bastante complicado. O sea, mucho de nuestro trabajo, pues esto lo hacemos nosotros, con financiación pública, mucho de nuestro trabajo es entender si la startup cumple los requisitos. Ya no te digo después, si lo cumple los requisitos básicos. No es nada trivial ya. Las solicitudes son largas y un tostón, absolutamente. Y en general tiene parte técnica, financiera, administrativa. Entonces, por eso es bastante habitual, no en todas, pero en muchísimas, hacerlas con consultores. CDT es el infierno, CDT está diseñado en los años 70 y no muy para startups. La web parece que sigue siendo de los 70. La gestión administrativa que hay que hacer con ellos, tal, tal, tal. Entonces, y simplemente los requisitos de ese martirio. Y entonces hay consultores que saben cómo quieren las cosas CDT, lo han hecho 600 veces y por eso existimos. Yo siempre digo que no deberíamos existir, pero para lidiar con la administración es bastante útil. Luego, la probabilidad de conseguir una es relativamente baja, pero, bueno, y sobre todo cuanto mejor sean las condiciones. Pues es más difícil conseguir 2,5 millones de euros de subvención de Europa que conseguir un préstamo de la Comunidad de Madrid de 5.000 euros. Y un mismo proyecto no puede ser financiado con dos ayudas diferentes. Excluyo deducciones fiscales y cosas así. Entonces, más en lo pesimista. Y dices, joder, a veces, si es un préstamo blando, te requieren que haya garantías, te requieren que haya avales. Y ese aval, si tu startup es chiquitilla todavía, pues es muy fácil que te pidan pignorar, es decir, bloquear parte de ese cash. Es decir, oye, yo quiero 400.000 de préstamo blando que tengo que devolver.
y te dice el que te los da, vale, pero tienes que avalarme mínimo 200.000. Y te dice el banco, yo si quieres te avalo 200.000, pero si me guardas aquí 100.000 euros, a efectos prácticos estás recibiendo 300.000. Pero, y eso, y hay que, y muchas veces esos 100.000 no se bloquean hasta la justificación final del proyecto. Las que son de varios años se suele pagar en periodos y te dan un pequeño avance al inicio, pero normalmente te comes el gasto que luego te devuelven. En casi todas hay que justificar y el proceso de justificar también es burocrático y la contabilidad no es sencilla, aunque eso diría que os da bastante igual. Pero, ¿qué es lo bueno? Siempre digo, no es solo todo lo que parece, pero es plata. Que fenomenal a todo lo que he dicho antes, pero es dinero, es financiación no dilutiva, en muchos casos gratis o en muchos casos es un regalo. O sea, no solo que te financien gratis, es decir, me das 100 y te devuelvo 100, pero me das 100 y no te devuelvo nada. Entonces, joder, este pro se carga bastantes de los contras anteriores. Luego, para los que no son gratis, para los que son préstamos, desde luego son cantidades o condiciones que ni de broma te lo daría un banco. Es decir, en ISA, luego hablo un poco de inventario, pero en ISA te da una cantidad que un banco es imposible que te dé a esas alturas sin aval. Te da carencia, te da un plazo de devolución muy largo. CDT igual, un préstamo 0% a 10 años, macho, pues, está bastante bien. Y luego, he dicho que la probabilidad de obtener una es baja, pero eso es de obtener una individual. La probabilidad de obtener alguna es alta. Es decir, o sea, o de todos los clientes que tenemos, de verdad, que no tenga ni un euro de financiación pública, es muy, muy raro si es que hay alguno. Entonces, bueno, hago el inventario y termino de daros el consejo, aunque yo creo que ya se empieza a ver venir. O sea, es imposible aquí intentar hacer un inventario exhaustivo, entre otras cosas porque salen como setas. Pero hay algunas bastante generales o repetitivas y otras que no. Espera, creo que hay una pregunta. Comentas que solo puedo obtener una ayuda y cada una tiene unos requisitos distintos. ¿Habría que ir a las de mayor cantidad o a todas a la vez? Vale, este es buen punto. Ojo, se puede venir, o sea, un proyecto tiene que estar financiado con una ayuda. Pero, por ejemplo, ENISA no financia proyectos. ENISA financia a la empresa. O sea, no financia, voy a desarrollar la funcionalidad de inteligencia artificial para mi software. Financia a la empresa. Entonces, por ejemplo, en ISA no hay que, eso es una ventaja acojonante. En ISA no hay que, no es tan técnico, tiene que ser, o sea, la empresa tiene que ser innovadora, pero no tienes que ser un proyecto tan técnico, no tienes que justificar que has hecho ese proyecto técnico y no te cuenta efectos de estoy financiando un proyecto que no puedo financiar con dos ayudas. Entonces, por ejemplo, en ISA ya, check. Las deducciones fiscales van al margen de todo. Las deducciones fiscales, y esto es importante, es un derecho, no un premio. Entonces, toda empresa que haga I más D más I se puede dar unas deducciones fiscales y monetizar parte de ellas y tal. Ahora sí os cuento un poco. Y entonces eso va aparte, también las deducciones fiscales. Entonces ya cuando vamos a proyectos individuales, igual ahí ya sí entramos en lo que tú dices. ¿Qué hacemos? Pedimos una, pedimos otra o tal. Y ahí depende de la fase, la respuesta puede ser más obvia o menos. O sea, esto da para mucho y da para mucho en cada startup, ¿eh? Pero os doy un caso muy general. Por ejemplo, si estás en tus primeros 3 años y tu startup de verdad es innovadora, para eso está el Neotec de CDT, que es una subvención de 250.000 euros a fondo perdido. Puede llegar a 300.000, pero la idea más o menos es esa. Si tu proyecto de verdad es brutal, brutal de innovación y alineado con objetivos europeos, igual sí que tiene sentido ir a por el EIC Accelerator, que esta es la mejor. 2,5 millones de subvención a pelo. Y encima te la adelantan, que es la única. Yo diría que te adelantan todo, o casi todo. Entonces, ahí lo mejor es verlo en consultores. Luego, si ya has hecho un Neotech y ya vas avanzando, igual un CDT de tipo PIB. Igual, si sale una pequeña regional y es justo algo que aunque ya un proyecto grande lo tienes financiado, pero puedes decir, vale, este pequeño spin-off, pues financiarlo con esa regional. Pero precisamente para estas estrategias, o sea, por eso hay consultores. De verdad que no lo digo en modo comercial, pero que cada startup tiene su película y responder a esa pregunta no siempre es trivial. Pero no lo consideres tan infinitamente restrictivo porque ahí sí que hay bastantes maneras de maximizar. De Jesús, pero para esas subvenciones hay que tener un proyecto con una inversión gorda, ¿no? Depende. Neotech, por ejemplo, 250.000 euros.
Bueno, el proyecto tiene que ser de algo más de 300. Buah, estoy tirando de cabeza, que igual patino, de 300, 350, o sea, no tanto más. La lógica es, te subvenciono la mayor parte y un poquito lo pagas tú, por decirlo así. Em, con Cedeti sí que ya, o sea, con las otras líneas de Cedeti que no son Neotec, ya igual de 300.000 a pocos millones. LIC sí, LIC 2,5 millones para un proyecto de 3 o por ahí. Lo que pasa es que LIC al ser por adelantado es la leche. Y luego, ¿hay otras más pequeñas? Sí. Aquí es que no me atrevo a hablar de cabeza tanto porque hay regionales que salen y se van. Ahora hay una en Madrid de inteligencia artificial muy buena. Eh, o sea, regionales sobre todo salen muchas de golpe. Entonces, inversión gorda, sí, pero eso, kit digital son 10.000 euros, creo. O sea, hay un poco de todo aquí. Em, ¿Cuál es la de la IA en Madrid? Pues sinceramente, o sea, sé que estamos haciendo cuatro, nosotros para cuatro clientes nuestros. Sinceramente, no lo sé. Porfa, escríbeme un mail y pongo aquí mi mail ya a jaime@tscfo.com y de verdad te contacto con el equipo para que te digan cuál es. Porque vamos, te van a mandar el link, te van a mandar la información 100%. Y, y eso, de cabeza no sé. Sé que tenemos cuatro que estamos haciendo. Seguro. Va. Esto, de nuevo, o sea, yo encantado de dar info, pero luego depende mucho de la startup individual y de la película de cada uno. Pero entonces, aquí de hecho va un poco el consejo. Eso, pues no será oro todo lo que reduce, pero te dan plata. Objetivo, maximizar. Y revisar opciones cada aproximadamente 6 meses. ¿Por qué? Pues por parte de los temas que han salido ahora. Em, Decir, por un lado, eso, van saliendo muchas, tu empresa va cambiando, ahora sí tienes este volumen mínimo, ahora no eres empresa en crisis que antes sí desde el punto de vista contable, cosas así. Ahora contesto, que hay una pregunta. Luego, no contar con ella, esto es crucial si no es al 110% de segura. ¿Qué quiero decir? Yo he oído esto de emprendedores, de decir, pues nada, mira, estoy empezando ahora, voy a levantar una ronda de 200.000 euros el mes que viene y el ENISA de 200.000 euros, entonces en una semana, o sea, en un mes tendremos 400.000 euros de financiación para arrancar. Y digo, primero, tu ronda no la vas a levantar en un mes ni de coña, digo, pero bueno, eso es otro tema. Pero desde luego para la pública, en ISA, o sea, presentas ahora, bueno, si presentas ahora no hay opción porque ya estamos a final de año y ya no entrarían los presupuestos de este año, seguro. Si presentas en enero, después igual te confirman en junio y después, dependiendo de cuándo se abran los presupuestos del Estado, igual te lo dan en septiembre del año que viene. Entonces, que llega y que cuando llega es la leche y que prefieres eso a que sea una ronda, sí, pero no pongas en el forecast un, nah, a ver, que Nisa nos va a dar esto. O por cierto, igual no te lo dan. Entonces, nosotros, sí, incluso si nos lo aprueban y nos dicen, o sea, desembolsa en septiembre, nosotros con los clientes que somos CFOs, ponemos, venga, fenomenal, diciembre. O sea, calma con esto. Entonces, para nada es una, me lo dan seguro. Preguntaba Martí, por cierto, en Cataluña no hay ninguna activa aún, ¿no? No lo sé. En Cataluña una mítica es el Startup Capital. Startup Capital sé que es muy parecida a Neotec. Neotec, por cierto, es estacional, o sea, este año creo que era en abril el deadline y cada año lo abren y antes era en torno a julio, ahora es en torno a abril. Pero, eso, Startup Capital sé que también tiene una fecha y no me acuerdo de cuál era. Me suena verano también. No sé si hay algo concreto de IA y tal. También os digo porque me fío mucho más de nuestra jefa de departamento de financiación que de mí, que es la que lo tiene al día. De nuevo, no por ser comercial, pero si lo que queréis es mirar feed para las vuestras, os lo podemos ver. También, por cierto, yendo a los tipos en general, sin meterme en individuales, están las que son puramente una subvención o un premio, pum, sin devolución. Los que son préstamos blandos, aquí estarían o sea, entonces aquí, por ejemplo, Neotec. Aquí, préstamo blando, las de CDT, por ejemplo, las otras líneas de CDT. Pues que son parte no reembolsable, parte al 0% y cosas así. De coinversión, esta es, por ejemplo, el ENISA. El ENISA te presta dinero en las condiciones guays que nadie te daría al principio, pero sí otra persona invierte. O sea, para NISA es un poco como hacer la due diligence. Es decir, si hay otro tío jugándose el dinero, me atrevo a prestarte yo. Y luego beneficios fiscales, aquí ya sea sobre todo los de seguridad social, aunque cada vez son más restrictivos, o las deducciones, que cada vez son más restrictivas, pero que son complementarias a lo anterior. Y por geografía, pues normalmente a nivel comunidad autónoma,
nacionales y europeas. Hay alguna cosa a nivel local, pero eso es incluso muy difícil de encontrar. Por tanto, las europeas son un mundo en sí mismas. Yo siempre hablo y le dice, porque incluso consultores que se dedican solo a europeas no tienen claro el inventario de todas las que hay o cómo funcionan. Es extra burocrático. Entonces, bueno, financiación pública, desde luego, todos, estéis en la fase que estéis, por lo menos una conversación para decir a ver, aquí, ¿qué se puede hacer, cuándo, qué tiene sentido? La tendría. Casi todos los consultores, por cierto, cobran o cobramos a éxito. Entonces, si no hay opción, te lo van a decir. Vale, financiación bancaria. Esto sería un poco eso, pero eso llamo el the old way, ¿no? Pues como se han financiado las cosas en la historia de la humanidad, en general. Entonces, la financiación bancaria es súper fácil de obtener si todo va bien. O si pones un colateral. Es decir, los bancos te dan dinero si no lo necesitas. Que esta frase me la dijo mi padre hace 15 años y tenía toda la razón. Los bancos te dan dinero si no lo necesitas. Entonces, aquí lo mismo, no os paséis de ingenuos. Mucha gente nos viene y nos dice, eso, he tenido una idea, voy el banco, ¿cuánto me puede dar? Le digo, cero, 0,0. Porque nadie va a poner dinero. De nuevo, estoy hablando de startups, ¿eh? Nadie va a poner dinero en proyectos con extrema incertidumbre de un nuevo producto o servicio con mucho potencial pero mucho riesgo para llevarse el 3% si sale bien. Entonces, en cambio, aquí, si acabas de levantar una ronda, aquí estamos en otra cosa. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pedirlo no es complicado, igual que he puesto todos esos problemas en la financiación pública, que pedirlo no es complicado. Lo que te van a pedir sobre todo es contabilidad y fiscalidad. Luego, no son rápidos, pero no son rápidos quiere decir 1 o 2 meses. O sea que tampoco son lentos. Entonces, nada, oye, necesito financiación, te pasan un listado y normalmente viene de contabilidad y fiscalidad que tu gestoría lo tiene. Luego, el Banco de España traquea la deuda total que tiene una empresa, ¿vale? Entonces, tampoco uno puede darle y otra y otra y otra. Su deuda normalmente es senior. ¿Qué quiere decir? Que si las cosas van mal, en principio, el poco dinero que haya se lo va a llevar el banco. En una startup, normalmente, de todas formas, si es porque va mal, es porque se queda sin caja, tampoco tiene muchos más activos y ahí termina. Actualmente hay todavía tipos de interés baratos. Esta es la primera vez que la hice estaban al 0%. Ahora no están al 0%, pero aún así, comparado con cualquier otra alternativa, excepto pública, es súper barato. Luego, la contabilidad no tiene mucho misterio, es sencilla como cualquier esto y tampoco se importa mucho. Y luego, eso sí, su análisis de riesgos es muy anticuado. Entonces, os decía aquí lo de qué bien, solo me piden información contable y fiscal. Ya, ese es el problema. Es decir, fácil para aplicar, pero el problema es que la contabilidad de una startup, y esto lo vimos cuando lo de las Unit Economics, ¿qué te dice solo la contabilidad? Esto lleva perdiendo dinero un siglo. O acaba de empezar y de momento pierde dinero y no tiene pinta de que vaya a hacer dinero pronto. Veíamos en la primera sesión, es algo controlado y deliberado en general. Yo pido una ronda para gastármela, así que voy a tener pérdidas. O sea, esto tiene todo el sentido del mundo. Pero eso, un banco en general te mira así, te analiza con los mismos ojos que analizaría a Repsol y te dice, pues lo siento chico, pero aquí yo no voy a meter dinero. Que en parte tiene sentido, pero en parte no. Entonces, a diferencia de algún Capchase, que luego lo veremos después, o de algún otro de los nuevos, em, pues esa parte es negativa y no viene bien a la startup. Bueno, puede ser, por cierto, de dos tipos, básicamente. Financiación a corto plazo, en esto igual no tienen tanto problema dependiendo de tu modelo de negocio. Es decir, si tú tienes que pagar a tus proveedores antes que cobrar, porque tienes una plataforma que así funciona, como era el caso de OnTrack, ahí igual sí que te dicen vale, pues primero pagas a tus proveedores de aquí y luego cobras y entonces te he prestado ese inicial sabiendo que tú ahora lo vas a cobrar. Vale, entonces eso sería una línea de crédito y puedes jugar a estar en negativo en tu cuenta hasta un límite. Después otra opción es el factoring. ¿El factoring qué es? Que si yo tengo una factura que me lo debe Coca-Cola y Coca-Cola paga a 3 meses, que supongo que será así, yo se la doy al banco, el banco me paga ya y Coca-Cola le pagará al banco en 3 meses. Obviamente se quedan con un interés aquí o con una comisión. Esto tiene una ventaja fundamental y es que para el banco importa el riesgo de Coca-Cola y no el tuyo. Entonces eso está muy bien. O sea, puede decir, tú serás una startupilla de mierda, pero yo solo no cobro
si el que no paga es este pedazo de corporate, que macho, la posibilidad de que Coca-Cola quiebre de aquí a 3 meses es pequeñita. Entonces, eso puede estar muy bien. En España es muy burocrático conseguir factoring y lo que sea, pero esa parte es operativa. El banco igual no te lo da el día uno porque no sabes si estás emitiendo una factura aleatoria a Coca-Cola, como se la emito yo ahora. Pero es más fácil de obtener y puede salir bien. Y el punto contrario sería que en inglés lo llaman reverse factoring, aunque en español es confirming. Esto es un producto que inventó a nivel mundial el Banco Santander y lo llamo confirming. Es lo contrario, es decir, yo a mi proveedor le pago 90 días, pero si él quiere cobrar antes, puede darle un clic a un botón y que el dinero le llegue antes, quitándole un interés. Entonces, esto sería para que vosotros, en lugar de tener que pagar a ese proveedor ahora y quedaros jodidos, el dinero sale de vuestra cuenta dentro de 3 meses. Y entre medias tú ya has cobrado de tus clientes. Entonces, eso, pues este esquema, ¿qué pasa? Que sí que depende de vuestro riesgo. Entonces aquí el banco va a ser mucho más quisquilloso para daros confirming porque, porque depende de vuestro riesgo. Si entre medias quiebras, ellos no cobran. Y que quiebre una startup, pues ha pasado antes. Luego puede haber avance de pagarés. Esto es muy raro. En España ya casi no hay pagarés, pero cuando trabajas en transporte de mercancías como en OnTrack, los ves. O puro avance de facturas, que esto es parecido al factoring, pero simplemente decirle, no, me van a pagar a mí, pero me van a pagar en 3 meses. ¿Me lo vas adelantando? Que no es tan frecuente tampoco. Y luego está a largo plazo, que aquí son más reticentes. ¿Por qué? Porque pueden pasar más cosas en el largo plazo y más a una startup. Entonces, el banco te puede decir vale, yo te presto a largo plazo, pero pedir un aval. Y aquí, efectivamente, nosotros, nuestra recomendación es siempre que no sea un aval personal. Que si lo es, Pignoles parte del dinero y que lo pongan en un depósito o Pignoles incluso acciones de la empresa, que eso se puede hacer, pero nunca un aval personal. La cantidad que uno puede esperar, el banco una cosa es que, o sea, primero, mucha gente cree que el banco nunca va a dar a una empresa con pérdidas y eso no es verdad. Nosotros, de nuestros clientes, muchísimos tienen financiación bancaria, muchísimos. Pero, eso sí, no te va a solucionar la vida. Te va a complementar y bendito sea el complemento. Entonces, muchas veces si te han dado una ronda ahora gorda de 1 millón de euros, igual el banco te presta 100.000, por ejemplo. Sí, o sea, no es para nada lo toméis como un 10% como palabra de Dios, pero puede servir más o menos de referencia. Y yo aquí, por ejemplo, hubo un caso en el que conseguí bastante más, pero pues la empresa ya tenía mejor pinta. Entonces, el banco va a buscar darte deuda, pero que esté con la proporción adecuada al capital. A veces tiene un periodo de gracia para empezar a repagar el principal. Interés normalmente es Euribor más X, que os digo, no es caro a día de hoy. Y periodo 3 a 5 años. Entonces, esto nada, o sea, préstamo aquí tiene poco misterio a nivel de estructura. ¿Qué recomendamos nosotros? Maximizar. ¿Por qué? Entre otras cosas porque, o sea, hay mucha gente que diría, bueno, no es bueno que una empresa tenga demasiada deuda. Ya, pero aquí el límite os lo va a poner el banco. Entonces tampoco os preocupéis. Es decir, pues una pyme igual no tiene sentido que se superendeude para 1.000 proyectos, que luego como no salga uno, tenemos un problemón. Sí, eso efectivamente está feo. Ahora, es que aquí el límite te lo va a poner el banco. Entonces, si tú pides super maximizar, lo que vas a conseguir probablemente sea un 10% de la última ronda. Por lo tanto, no te preocupes en una startup. ¿Por qué? Por eso, porque no son idiotas. Nadie invierte millones a una startup en fase temprana para llevarse un 3% en 5 años. No tiene ningún sentido. Nunca poner garantías personales. Nunca. Si vuestro proyecto es más a lo pyme, aún. Si es una startup, no. O sea, yo avalé con garantías personales. ¿Por qué? Porque tengo una empresa de servicios en la que en el momento que quiera me puedo quedar con los clientes originales y ganar lo mismo que ganaba ahí mismo. No me preocupaba nada y no era una cantidad alta. Lo quería cuando la empresa tenía poco tiempo de vida, entonces me pidieron garantías personales y no me importó nada. Pero si hubiera montado un producto, ni de broma. Nunca, jamás. Recomiendo establecer relaciones con muchos bancos y tener un poco de actividad en cada uno. Esto luego ayuda cuando les quieres pedir financiación. Entonces, por ejemplo, una cosa útil en general es tener las nóminas, la seguridad social y las retenciones en una cuenta y el resto de cosas operativas en otra. Entre otras cosas, porque si en el futuro quieres que alguien te ayude a gestionarlo, igual no quieres que vea la parte personal y si quieres que opere la otra, para pagos, cobros y lo que sea. Pues por esta línea va. Y luego cuando quieras pedir préstamo, pues no es lo mismo que sea un cliente con el que llevan 4 años y saben que más o menos todo va bien,
que si les estás diciendo, hola, ¿qué tal? Si no sé quién, me das dinero. Pues no sabes. Luego hay un truquillo para el tema de que el Banco de España traquea la deuda total de una empresa. Y esto, que no lo creéis, pero funciona y en absoluto es ilegal. Que es negociar y firmar con varios bancos al mismo tiempo. O sea, todos te piden el certificado del Banco de España en un momento dado, luego firmas con ellos y no te lo han pedido entre medias. Insisto, aún así, nadie te va a dar tanto ni tanta locura y tal como para que de verdad esto te vaya a mover la aguja. Pero eso nosotros, por si acaso, lo hacemos así. O si no, luego el que nos ofrezca la mejor, o cogemos esa, y si queremos coger dos, cogemos dos. Intenta levantar el máximo posible cuando justo después de una ronda y con los máximos plazos posibles. ¿Por qué? Porque los bancos te dan dinero cuando no lo necesitas. Y ahí la última frase. Si no fuera por el CFO, al CEO solo se le pasa por la cabeza hablar con bancos cuando no le queda dinero. Cuando le dice el CFO, oye, que quedan solo 10.000 euros en la cuenta. Es así el CEO y dice, los bancos. Y dices, pues no, no te van a dar dinero a los bancos cuando tienes 10.000 euros en la cuenta y perdemos 100.000 al mes. Entonces, eso, hay que pensar en ello más pronto que tarde y sobre todo después de una ronda. Después de una ronda, a partir, yo diría ya, del millón, probablemente. Me paráis si hay algo, con bancaria, que con pública ha salido más debate. Con bancaria yo encantado. Vale. Y luego está el Venture Debt. El Venture Debt es bastante complicado. Y no sé bien por qué esto todavía no está estandarizado. No hemos llegado a un punto de estandarización en la industria. El Venture Debt es, en parte, un préstamo muy caro, alto, en cantidad alta. La cantidad aquí puede ser un tercio de la última ronda, que ya empieza a ser poca broma. Si la última ronda fue de 4 millones, meterle millón y medio más, poca broma. Prefieres que eso sea un préstamo caro. General, muy caro, ahora lo veremos. Y además tiene una pequeña parte de equity. Oh, pequeñita. Esto ahora lo veremos. Pero vamos, entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen los de los Venture Debt es decir, te presto este dinero, es caro, va a ser pagando un interés alto. Si la cosa va mal, pues hombre, en principio, como te lo he prestado a 3 años, probablemente tampoco pierda dinero. O sea, igual pierdo, o sea, vamos, tanto dinero, igual pierdo el último año de repagota. Pero si la cosa va bien, aparte de haberme llevado un interés caro, yo metí un 1% de equity. O sea, cuando te di el préstamo, había también una condición que se llama equity kicker, de que un 1% de la empresa yo ahora tenía derecho a comprarlo cuando fuera gratis, en general. Entonces, claro, pues si la cosa va bien, pueden tener un upside ilimitado, técnicamente. Es un perfil respecto a ellos mismos de un poco menos de riesgo y menos, o sea, menos riesgo y menos upside que un venture capital. Pero aún así, no es un banco, te dan mucho más dinero y además sí que tiene una pequeña parte de equity. Entonces, esto respecto a cómo es la solicitud, pues lleva tiempo. No es muy distinto a una ronda de financiación. Al ser una cantidad grande, incluir una parte de equity y todos estos temas, y la complejidad que tiene, lleva tiempo cerrarlo. Esto pueden ser 4 meses tranquilísimamente. Y los contratos son muy complicados, muy, muy, muy complicados, y sobre todo porque, en mi opinión, las cláusulas no están estandarizadas, ni son fáciles de entender, ni son fáciles de comparar ni negociar. Es decir, en préstamos bancarios, pues interés, uno te ofrece el 3, otro el 5, otro el 7, vale. Carencia, uno te dice que 6 meses, otro cero y otro cero, vale. Periodo, uno te dice 5 años, otro 4 y otro 4. En Venture Debt no es tan fácil hacer esto. Equity Kicker. Este te dice que te lo da valor nominal, pero solo un 0,3% si cumples el VP el año que viene y sujeto a un éxito, no sé qué. El otro te dice en Equity Kicker, no, desde el minuto uno al 5%. Otro te dice que te desembolsa el dinero, pero en forma de línea de crédito y cada año se revisará cuánto está disponible en función de tal, no sé qué. Otro te da 5.000, o sea, 5 millones upfront. O sea, yo tengo algunos ejemplos por ahí sanitizados comparando dos term sheets y es que no se parecen nada. Uno te pide un asiento en el consejo, otro no. Uno te pide covenants, de condiciones en las cuales tienes que devolver el préstamo todo de golpe, y en el otro sí, y no tiene nada que ver las condiciones que uno te pone respecto a otro. Entonces, el 20%, en mi opinión, es algo muy complicado, muy complicado. Está creciendo mucho en Europa. En España hay varios proveedores. Sabadell, Caixa acaba de empezar a dar. Inverready, Zubi y alguno más. Y por Europa hay más. Y en Estados Unidos mucho más. Silicon Valley Bank, tal. En Europa, por cierto,
El Banco Europeo de Inversiones da, pero que no os confunda la palabra europeo. Son condiciones de mercado. O sea que no es subvención, no es nada así, son condiciones de mercado. Cantidad. Pongo aquí comparable a una ronda de financiación. O sea, cuando digo eso, puede ser un tercio de una ronda de financiación, es que puedes sustituir en algún momento dado, en lugar de hacer una ronda, meter un venture debt y por lo menos te estira muchísimo el rango. El interés, muy alto comparado con un bancario, puede llegar al 15, por ejemplo. Amortización, a veces es bullet, es decir, al final del todo devuelves todo, incluyendo los intereses o no, y, o mixto. Normalmente te ponen que te dice, te concedo 2 millones, pero te pago medio millón ahora, medio millón en un año, si todo va bien, medio millón en el siguiente tal. Te lo suelen poner en tranches, que sea. Y periodo 3 a 5 años en cada desembolso. Yo diría más 3 que 5. Y luego, ¿qué pasa? Más cláusulas. Y yo creo igual no me enrollo que se empieza a hacer tarde, como siempre. Condiciones para amortizar anticipadamente, garantías, y aquí lo que te dicen normalmente es todos los activos y todas las acciones de la compañía para siempre. O sea, si algo va mal, son los primeros, o sea, son los que se van a quedar con lo poco que haya. Warrants, que es este equity kicker que mencionaba, que es eso, sí, o sea, yo tengo un derecho normalmente indefinido para, a un precio ya definido, que puede ser nominal o puede no serlo, yo te voy a comprar acciones de la empresa. ¿Qué quiere decir? Pues que si algún momento va fenomenal, te las compro y entonces las vendo y saco mucha pasta. Y luego hay fees por todas partes. Fees si todo va bien. Fees al principio. Fees en cada desembolso. Fees al cerrar. Muchísimas fees. Eso, y ya parecido a un inversor, te van a pedir derecho a tener información, qué pasa si no hay un pago, covenants, o decía, o sea, ya te empiezan a poner condiciones en el negocio. Pueden pedir auditoría, pueden tener un miembro en el board, cosas así. Bueno, consejo, por cierto, creo que me salta ese slide. En mi opinión, si empezáis a levantar rondas grandes, por encima del millón, yo empezaría a hablar con algún proveedor para que os expliquen bien su película. Y desde luego, si os lo planteáis de verdad, hablaría con otros CFOs que ya lo hayan hecho y que hayan lidiado con esos mismos proveedores. O sea, no con la categoría Venture Debt, sino con ese Venture Debt. Y de verdad que compararlo es un infierno, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando Kobe tuvo que hacerlo, que acabamos haciéndolo por un sistema de ratings, de qué nota le poníamos a cada cláusula y haciendo una media al final. Bueno, o sea, eso fue un proyecto demencial. Vale. Y ahora, eso, los últimos 10 minutillos los quiero dedicar a los actores más modernos, que es aquí el punto más importante es revenue based. Revenue based, revenue share, hay muchas maneras de decirlo. Aquí la lógica es la siguiente. Te presto X y cada mes me tienes que dar, imaginas, 1 millón, y cada mes me tienes que dar un 5% de tus ingresos hasta que me hayas pagado 2X, por ejemplo. Tengo 1 millón, si cada mes estás facturando 100.000 euros, pues cada mes repágame 5.000 hasta que me hayas pagado 2 millones, por ejemplo. Esos números, obviamente, pueden cambiar. Entonces, por un lado, es una deuda que no es arriesgada, que ni siquiera, el que no te va a molestar. Si siempre es un X% de tus ingresos, pues nunca va a ser un, tengo que hacer un pago enorme y vamos fatal. No, si no vas bien, entonces el pago va a ser pequeño. ¿Es caro o es barato? Pues esto es paradójico. Cuanto mejor vaya la empresa y más crezca súper rápido, vas a estar haciendo pagos más gordos y por tanto va a ser carísimo. Si la empresa se queda plana durante un siglo, entonces tú tranquilo, porque solo le vas a dar un poco pequeñito y vas a tardar en repagarlo 10 años, entonces habrá sido financiación súper barata. La cantidad puede ser alta o baja, pero en general te lo van a dar poquito a poco. Es decir, normalmente no te van a dar 1 millón, te van a dar primero 20.000, luego 50.000, luego 70.000, en función de que vayan viendo, de que vas devolviendo y todo vale. Te pueden restringir en qué usarlo, algunas solo te dicen que vaya a adquisición. Si ven que tienes buenos unit economics, dice, vale, muy bien, tú adquiere y luego me pagas con el ingreso que te dé lo que adquieras. Y la contabilidad de esto no es fácil y no, de 9% a veces está mal. Pero vamos, de nuevo eso a vosotros tampoco os importa tanto. Entonces, muchos se posicionan en alguna vertical. Por ejemplo, Wayflyer para e-commerce. Pues, de nuevo, esto parecido a lo que decíamos antes de financiación de inventario. Tú aquí tienes que comprar tu inventario, lo financias con esto y luego pagas un porcentaje del ingreso. Y con eso lo vas repagando. ¿De qué tipo de cosas presumen, si os fijáis? Flexible, de que le han dado mucho, de que obviamente recomendarían y de que dan a muchísimas startups. Un fondo de venture capital invierte en 20 o 30.
Estos prestan a más de 1.500 e-commerce. Lighter Capital, este es uno de los más grandes y más antiguos en Estados Unidos. Hasta 3 millones de dólares. No hay dilución, no hay más fees y todo es muy transparente. De nuevo te dicen 400 millones, 400 empresas en más de 900 financiaciones, media de dos y pico. Son empresas tecnológicas con margen alto. Esto no tiene ningún sentido hacérselo en un marketplace, que tiene un margen pequeño, porque como le quites un porcentaje del ingreso, es que te has pegado un puñetazo y se acabó. Entonces, para empresas muchas veces SaaS o e-commerce, en este caso se posicionan en SaaS. Ya tienes que tener un poquito de tracción, diversificar los clientes, no necesitas ser rentable, eso les da un poco igual. Esta gente te analiza los unit economics. Y súper flexible, todos presumen mucho de eso. Bupos, este es un esquema que tenía Bupos, ayer hablé con ellos y ya no lo tienen. Por cierto, esto es ayer que hablé con Bupos, que ya tiempo sin hablar. Y esto es lo que hacían, era te financio la adquisición de un negocio y me lo pagas con un porcentaje de los ingresos de ese negocio. Entonces, esa era un poco la misma lógica. Vamos, aquí este gráfico se entiende si se le dedica un rato largo, que ni lo tenemos ni lo queremos para esto, pero la lógica es esa. Compro algo y lo pagas con un porcentaje de los ingresos. En esto también está aquí Capchase, que no funciona exactamente igual, pero a mí me gusta mucho. Y confieso que en parte me gusta mucho porque soy muy amigo de los fundadores. Tú en Capchase pides 100 y dicen, vale, yo te doy 92. Y los otros 100 me los pagas en pagos iguales durante 12 meses. 8,3, 8,3, 8,3, 8,3. Obviamente los números, quien dice 100, o sea, podéis poner ahí 2 millones y las proporciones son iguales. Y aquí está la clave, el límite que puedes tener de deuda con ellos, a base de varios préstamos, el límite que puedes tener es un porcentaje de tu ARR, que puede llegar a ser bastante alto, en torno al 70%. Entonces, si es el 70%, es como si tú pides dinero y con eso financias tu crecimiento, es que cuanto más crezcas, más límite disponible tienes. Entonces puedes acelerar mucho. Em, entonces es fantástico, o sea, vas devolviendo el préstamo o los préstamos existentes y además cada vez facturas más. Entonces puedes seguir pidiendo más y más. Está bastante bien pensado. A efectos prácticos funciona como una línea de crédito. En realidad no es un préstamo, sino que te adelanto los flujos futuros con un descuento. Si tú haces los cálculos, y esto es un poco más financiero, es una financiación hipercara. O sea, si ese descuento es un 8 aquí, es como una financiación al 17%. A efectos prácticos, que es muy caro. Pero de nuevo, comparado con qué. Y luego lo mismo, una cosa es que Capchase no le importe si eres rentable o no o tal, y otra que te quede 1 euro en el banco, que entonces no te van a prestar dinero. Selling points, pues eso, la simplicidad, el decir pides esto, te doy esto y el resto es fee, y luego tú me pagas poco a poco. Selling points, esto es de uno de sus primeros decks, hace ya años. Eso. ¿Por qué Capchase y no Venture Capital o Venture Debt? Porque no te diluye, porque lo hacemos a toda velocidad y porque cada vez tienes más disponible. Eso, ves, dinero en 24 horas. O sea, todas estas van a vender mucho la flexibilidad. Y te comparan, te dicen, joder, en lugar de pedir una ronda o en lugar de otras alternativas, si pides Capchase, tu runway y tu valoración efectiva aumentan mucho. Vamos, que tampoco es un anuncio, pero por explicar cómo funciona. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo con Capchase o con Revenue Share? En realidad, Em, bueno, Capchase es el único que te va a dar algo non-dilutive para un plazo largo por su funcionamiento como línea de crédito y que te puede llegar a sustituir una ronda, yo creo. De las no dilutivas, porque el 22 te diluye. En una startup típica no tiene demasiado sentido hasta que te vas quedando sin caja, pero sin que sea al final. Entonces hay que cronometrar bastante bien cuándo pedirlo para quedarte plano y para quedarte en una posición de caja saludable antes de pedir una nueva. Tened en cuenta que Capchase te puede ayudar a pagar el propio Capchase. O sea, tú debes dinero y dices, espérate, dame otro préstamo, y así funciona. Eso, muy caro, pero muchísimo menos que una ronda de financiación. Preguntas, que igual he ido un poco rápido por esta parte de Revenue Share o por Venture Debt total, pero yo encantado de coger alguna. Muy bien, la verdad que ha quedado muy claro. Yo tengo una pregunta muy breve, pero que creo que es importante, que es en cuanto al runway, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de runway? ¿Cuántos meses de caja?
debe tener una compañía para que sea de interés para los bancos, inversores, todo en general. Un número mínimo Vale, debido a que entonces podamos establecer una estrategia de financiación, pero también pensando en la siguiente. vale, es muy buena pregunta. El número es 6 meses. Si tengo que contestar un número y callarme e irme, te digo 6 meses. Si me extiendo un poco más, te digo, ya que son 6 meses, ve con 9 o empieza a hablar con la gente con 12. ¿Sabes? Y que tú ya luego podrás esperar y nadie te va a poner una pistola en la cabeza para firmar ya. Entonces, empieza a preocuparte por estas opciones mínimo con 12. Bancaria tradicional yo lo haría al levantar la ronda. Al levantar la ronda, literalmente. Pública lo haría constante. Y ya, tipo Venture Debt, tipo siguiente ronda de financiación o tipo Revenue Based Funding, lo haría también, lo haría también con eso, con 6 meses mínimo, entre 6 y 12.